Bueno, vamos a hacer la mesa. Por favor, quédese porque empieza la mesa de debate. Invitamos a los disertantes, a la doctora Alejandra Casadei, y a participar en la mesa de debate. La doctora va a presentar a la gente que va a debatir. Alida Grigioni, que es médica especialista en medicina general, familia, con trabajo en atención primaria. Al doctor Javier Cámpora. Javier. Médico tocoginecólogo, jefe de clínica de la maternidad Martín, staff de obstetricia del Sanatorio de la Mujer y un amigo. A la doctora Ana Paula Bollino, médica tocoginecóloga con una trayectoria de más de 20 años en atención primaria de la salud. Su enfoque de trabajo va dirigido a la atención integral de la mujer. Y al doctor Miguel Aguirre, que ya fue presentado, a poder charlar sobre todos estos temas de los screening. ¿Tienen un micrófono? ¿No? ¿Alguna pregunta del auditorio que quiera empezar este trabajo de lo que estuvimos hablando de los diferentes screening, tanto de preeclampsia, primer trimestre, segundo trimestre parto prematuro, tercer trimestre residuo tardío y su detección? ¿Dónde está el móvil? No. ¿Ningún presente en la sala quiere iniciar con preguntas sobre los temas de la doctora? Quería preguntarle a Ale cómo hace el seguimiento después de diagnosticar una cervicometría menor a 25 a instaurar el tratamiento. En paciente de bajo riesgo, obviamente, screening poblacional universal. Hola. Bueno, puntualmente en mi hospital, en el hospital en el que trabajo, lo dejo a criterio del obstetra. Sinceramente no tenemos protocolizado el control como se sugiere en las guías. En general, si la progesterona anda mal o no funciona, el obstetra está atento, la verdad que sí. Y las veces que venía fallando, desde hace 3 años que implementamos el screening, las pacientes las pudimos captar en la falla en el tratamiento, ¿sí? O sea, cuando no tenía buenos resultados. Y la verdad que fueron 2 nacimientos que tuvimos de pacientes con progesterona que llegaron a la semana 33, ¿sí? Así que, bueno, pero no les hacemos de rutina, no les hacemos control de rutina, no. Sé que no es lo correcto, pero es lo real. ¿Alguna otra pregunta del público para cualquiera de los disertantes? Hola. Hola. Cuando no anda la progesterona, no indican el cerclaje o hace simultáneo. Lo correcto es indicar el cerclaje de emergencia y para eso uno debería hacer el seguimiento que es cada 15 días. A todas las pacientes, como les decía, si nosotros vamos a diagnosticar un cuello corto por día, ¿sí? Tener que reevaluar esas pacientes, ¿sí? Este número que yo di se nos hace enorme, ¿sí? Entonces, en el hoy por hoy, en la implementación del screening, no tenemos nosotros en el hospital de rutina el control estricto, ¿sí? Eso queda a la expertise del obstetra. El obstetra sabe, está la paciente con un screening universal. Chequeamos que use la progesterona todos y en general y en mi experiencia hay muchas de estas pacientes que tienen el cuello corto, que también tienen uterinas patológicas, que también les hago un seguimiento en semana 28 porque, como vimos, el SLUDGE, el proceso inflamatorio placentario genera también un reblandecimiento en el cuello y
estas pacientes que tienen alto riesgo, muchas de ellas las vemos en semana 28 por la uterina, porque tenía la uterina patológica o porque está en seguimiento, porque dio un screening positivo, y ahí se lo medimos. Una Sí. cosa que vi en una de las diapositivas, habíamos hablado de antes, en extra charla, de lo recto que nos preocupa y el curva. En una de las diapositivas que vos mostraste que hiciste, cuando hace la valsalva de curvatura pasa recto, me llamó la atención impresionante, que no solamente te hace la tunelización, sino que te lo rectifica. Claro, por eso, porque esto viene también, creo yo, de la mano de la charla del doctor de piso pelviano, ¿sí? Quizás hay ahí alguna falla en todo lo que tiene que ver el periné, y por eso no podemos dejar de hacerle la medición del cervix a la paciente porque tuvo 4 partos anteriores. Porque de hecho, una de las pacientes que mostré, que también era un gemelar, no me metí con gemelar porque es otro tema, pero esa paciente tenía 4 partos previos y hizo una incompetencia cervical de libro. Entonces, el daño en el periné me parece que puede ser un factor en el sentido en el que decís, ¿por qué no se comporta como el resto, que se curva más y ese ángulo protege a ese cuello de la presión constante o la fuerza de gravedad? Se comporta totalmente al revés. Exacto. ¿Alguien más en la sala quiere hacerle una pregunta a alguno de los doctores? Yo quiero hacer una pregunta en relación al tema. Por regla general, los que hacen ecografía acá, todos hacen, le hicieron a mí hace un tiempo, yo tuve que contestar, todos hacemos cuello en semana 20 cuando nos mandan el scan fetal, todos, levanten la mano, porque si no, así hacemos como, miren lo que son, ahí está, volvemos. Pregunto eso, ahí está, porque yo hablo, o sea, si está pedido. Y los que son obstetras, ¿cuántos lo piden? Perdón. Perdón. 2 segundos. ¿Cuáles son los? ¿Hay obstetras en la sala? Sí. Levanten la mano, ¿quiénes Perdón. de verdad? ¿Quiénes nos piden? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Mucho Mira, gusto. yo quería agregar lo que nosotros hacemos, por lo menos en el seguimiento. Yo hago ginecología y obstetricia en la maternidad Martín y trabajo en el Sanatorio de la Mujer. Lo que nosotros hacemos en el seguimiento de la medición, vos me habías preguntado, ¿no? Con respecto al seguimiento de la medición de la longitud del cervix, más o menos un seguimiento, si es por una cervicometría de control, que más o menos alrededor de las 20 semanas, junto con la morfológica, que es la que lo pedimos, si tiene un cervix de 3 centímetros aproximadamente, la volvemos a evaluar, le damos progesterona y la volvemos a evaluar más o menos entre los 15 y 21 días. Si es entre 26 y 29, eso es un control un poquito más estricto, alrededor de los 15 días. Si es menor a 2 centímetros y medio, lo que se hace es hacer un cerclaje, más con los antecedentes. Por eso es muy importante lo que dijo la doctora, y en las 3 charlas fue lo que hablaron. Es muy importante lo que es la parte de sospecha y detección. Más que todo con un interrogatorio para los que hacen la parte de consultorio, principalmente los obstetras, de poder sospechar, más que todo por los antecedentes de parto pretérmino o preeclampsias anteriores, en el caso del tratamiento con aspirina, o lo que es la parte de amenaza de parto prematuro o la incompetencia cervical, es poder sospecharlo y para poder prevenirlo, para tratar de evitarlo. Así que bueno, nosotros más o menos Me parece que ahí vos hablas de población de alto riesgo. No, Población universal. perdón, Bajo riesgo. entendí de población de alto riesgo yo. No. Bien. Universal. Menos de 25 en población universal. Progesterona. ¿Cómo haces el seguimiento? Que es un poco lo que le decía, Claro. que no está tan estandarizado. En realidad tenemos una re buena intervención, pero no tenemos posibilidad después de consensuar en un seguimiento realizable, porque si nosotros decimos que tenemos que hacer ecografía de seguimiento cada 15 días, ¿cada cuánto tiempo y hasta cuándo? Es lo que decíamos, el sistema de salud también colapsa. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para efectivamente ver si lo que nosotros instauramos como prevención primaria funciona o no? Yo creo que una estrategia prudente es, bueno, esto, la conexión con el obstetra y la conciencia de todos, porque
la paciente tampoco vamos a perder popularidad, ¿sí? Si nosotros le decimos a la paciente, para mí, entrás en esto y después cada 15 días tenés que venir a comerte una espera de 1 hora para que yo te meta en un sobreturno y te mida el cuello, bueno, y encima transvaginal, que tiene mala prensa, perdemos adeptos y la idea es ganar. Entonces, para mí una estrategia válida es, bueno, realmente el cuello y tenemos las tablitas y ahí me sirve las calculadoras, ¿sí? Si la paciente tiene un riesgo de un 40%, esa paciente yo la tengo que, realmente es un cuello de menos de 20, ¿sí? Hay algo que se llama velocidad de acortamiento, ¿sí? La velocidad de acortamiento del cuello del útero en una paciente que tiene una incompetencia cervical es de 1 milímetro por día, ¿sí? Entonces, en la paciente, por semana, perdón, en la paciente en la que yo la mido una vez, a la de 20, ¿no? Se acortó más de esa velocidad en las 2 semanas, se acortó más de lo que yo espero que sean 2 o 3 milímetros, esa paciente me la quedo, esa paciente la sigo, ¿sí? Las otras, que fluya. Realmente que fluya. Y si la paciente empieza con dinámica, me voy a enterar y se lo voy a hacer ahí y ya, bueno, ya voy a haberle ganado un montón de tiempo al bebé, ¿sí? La idea es que, por eso la controversia en los trabajos, porque en realidad si uno mide la cantidad de partos prematuros que previno la progesterona a la semana 37, los resultados no son tan buenos, pero sí son buenos cuando uno pone el punto de corte en menos de 34 semanas, ¿sí? Todos los screenings están destinados de la misma manera. Exactamente, entonces, es bueno, pero claro, no estamos previniendo el parto pretérmino como un cheque en blanco, pero sí estamos disminuyendo mortalidad, porque los que se mueren son el núcleo duro de los menos de 32 semanas, y sobre eso estamos influyendo enormemente con el screening. Lo que pasa que, como les decía, y no llegué, pasé medio rápido esa diapositiva, eso es una bolsa de gatos. Ahí hay de todo, hay que aprender a hacer semiología, hay que mirar el cuello, y les tiro otro tips, no hablo más, es que yo hice mi entrenamiento en Neurosono vendiendo que estaba haciendo cervicometría, ¿sí? Entonces, pongo el transductor, veo la cabeza, pierdo menos tiempo evaluando el cerebro después. O sea, es tiempo que le gano al screening cuando hago una cervicometría. Y en esos 3 minutos que me quedo esperando, reviso la cabeza. Miro el complejo anterior que te cuesta horrores y el bebé te lo regala, está regalado ahí. Y con otro nivel de claridad, ¿no? Con respecto a hablar de prevención, quería hacer una pregunta al doctor Javier. Justamente, de lo que estamos viendo desde que empezamos a escuchar las charlas, y otra vez volviendo y soy repetitiva, que estas jornadas tienen que ver con tratar de integrar que todos hablemos el mismo idioma. Por ahí tenemos el primer trimestre como un poquito más acomodado con respecto a buscar las uterinas. Ahora, cuando llegamos al tema de la doctora y al tema de las 2 doctoras en realidad, no está tan instaurado la longitud cervical, por eso es la pregunta que yo hacía, ni está tan instaurado buscar el Doppler en semana 36. Tampoco las publicaciones se ponen de acuerdo. Entonces, desde la obstetricia quisiera saber qué es lo que manejan ustedes en función a estas 2 cosas. A pedir rutinariamente la medición de longitud cervical y cómo rastreamos ese residuo tardío o cómo ustedes con nosotros, si hay una estrategia, digamos, para hacer eso. Mira, hola. Mira, lo ideal es armar un buen grupo de trabajo, donde haya una comunicación continua entre tanto el obstetra como el ecografista y como la parte de un estudio interdisciplinario a nivel de clínica y cardiología. Por lo menos nosotros trabajamos así en la maternidad. Con respecto a la parte del screening del cervix y el seguimiento, bueno, más o menos alrededor de las 20 semanas, como habíamos dicho, con la morfológica, ahí es donde nosotros lo pedimos a las pacientes que no tienen alto riesgo. Si la paciente tiene el antecedente de una incompetencia cervical previa, dependiendo el tiempo en cuál fue ese nacimiento, que desgraciadamente nosotros lo estudiamos a partir de que se presenta la incompetencia cervical, ¿sí? Entonces... Claro, perdón, pero usted insiste,
porque son como, es justamente lo que nos pasa todo el tiempo. Por ahí está la temática de buscamos solo en el que tiene, porque por lo que la doctora dijo, no, buscamos en todos. No buscamos en el que tiene solo el antecedente. El screening debería No, ser un el screening es para todas las 20 semanas, cuando se hace la ecografía morfológica, para todo, el screening cervical, y para ahí poder tratar de hacer un tratamiento si encontramos un cervix corto. El screening es para todas. Con respecto a la parte del tercer trimestre, como dijo la doctora, no hay ningún estudio que lo vale, pero yo lo pido siempre. Más o menos alrededor de entre las 35 y 36 semanas. Por lo general tengo más o menos el esquema de tener organizado. Cultivo de flujo cervical para estreptococo y ecografía con Doppler. Eso más o menos lo tengo ahí. Independientemente tenga riesgo o no tenga riesgo, yo lo pido. Una cosita, con respecto a la tabla comparativa de mortalidad de las distintas causas, o sea, parto prematuro, preeclampsia, llevan puestas los primeros lugares. Por eso la idea es poder pensar que en primer trimestre sí o sí uterinas, en segundo trimestre con la morfológica o en salud pública con el segundo trimestre sin morfológica porque no nos alcanzan los turnos. Podría ser una buena implementación, pero el obstetra tiene que escribirlo en la orden y tomarse el trabajo de explicarle que va a ser transvaginal, que por qué está bueno. Entonces cuando llega un control de base, que le decimos del segundo trimestre, más cervicometría, agiliza la posibilidad. Y tercer trimestre a los ecografistas, que encontramos percentiles que caen después del 40 como grupo de trabajo, hacerle Doppler, te lo pidan o no. ¿Sabes lo que pasa? A ver, yo hago alto riesgo en la parte pública y bueno, en la parte privada hago con mis pacientes. El tema es la gente que trabaja en atención primaria, donde la paciente le llega en cualquier momento y por ahí es muy difícil poder tratar de que esa paciente llegue para poder hacerse todos los estudios de prevención, digamos. Pero bueno, eso es así. Perdón, una pregunta. Sí, yo quiero hacer más que una pregunta, un comentario, porque yo soy obstetra y trabajo en atención primaria y hago control de embarazo de bajo riesgo y de alto riesgo. Somos los menos los que somos obstetras y controlamos embarazadas en atención primaria. La mayoría son médicos generalistas, que no piden realmente estos screening tampoco. Con respecto al consultorio de alto riesgo, somos pocos los que tenemos la posibilidad de trabajar en equipo, como dice Javier, que tenemos un ecografista al lado que nos viene al consultorio y nos dice, mira, vi esto y podemos recitar a los pacientes en 15 días, somos muy pocos. Y una de las cosas que a mí me gustaría, por ejemplo, es que si el ecografista en el tercer trimestre ve un percentil menor de 40, me tire un Doppler, porque eso no existe tampoco. Tengo que recitar a la paciente. Sí. Nosotros necesitaríamos oficialmente un pedido de ustedes. Si no, te pasamos a hacer, no está mal, pero no te lo hacen. pero cuando nosotros lo hacemos, pasamos a hacer el trabajo de ustedes, de modo no te dice, no te metas con mi paciente. Ahí entramos en un problema, o trabajamos todos juntos. Bueno, son las cosas que hay que firmar, digamos, pero en realidad nosotros no contamos con recitar a la paciente a la semana o dentro de esa semana para hacerle un Doppler. Entonces, por ahí sería buenísimo que cuando no todas las pacientes, el percentil por debajo de 40, tirarle un Doppler. ¿Y ahí nos quedamos tranquilos o no? Perdón, Bueno. le quiero preguntar a la generalista, ahí la Sí. tengo, así que por favor. Acá estoy, sí. Bueno, yo soy Alida Grigioni, soy médica generalista y de familia y soy directora de un servicio también ahora. Sí, somos en la red pública de la provincia de Santa Fe, muchísimos médicos generalistas que hacemos control de embarazo y muchas otras funciones también. Y atendemos pacientes embarazadas y pedimos todos los screening que tenemos que pedir, digamos. Yo me formé con la mitad de la mesa que está acá, por suerte, y de eso aprendí y con eso sigo trabajando. La realidad no es que no lo pedimos porque no existan los screenings, sino porque algunos no tenemos los avales científicos para justificar esos pedidos y los otros, como hablábamos más temprano, no tenemos la disponibilidad. Entonces, ponernos a discutir si pedimos una ecografía a las 6, a las 7, a las 8 o a las 9 semanas,
es re interesante y está bueno, digamos, para la persona que va a poner el punto de corte, pero nosotros hoy no tenemos una posibilidad de screening de 11 a 14 en la red pública para todas las pacientes de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe extendida, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con la utilidad, sino con lo que decíamos de que tiene que tener un beneficio, porque si nosotros le vamos a poner esta angustia también a la paciente en que no lo puede conseguir, vamos a estar sumando un factor de riesgo, digamos, para ese embarazo. Y por el otro lado, me parece que es más interesante discutir qué podemos hacer nosotros como grupo, digamos, de debate para poder agendar de que tal vez lo que necesitamos son más cupos de estas ecografías para estos screening, porque claramente yo que trabajo en un pueblo de 3.000 habitantes y que estoy a más de 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, poder predecir qué embarazo yo tengo que derivar antes de que sea un parto, una amenaza de parte pretérmino al grupo de alto riesgo del hospital, es todo. Es todo. Por eso yo lo que quería, Alida, es que poder, digamos, aparte de discutir entre los grupos, de poder ir instaurando un cambio de cultura. O sea, vos sos generalista, tenés un grupo de pertenencia y de difusión. Digamos, en primer trimestre, empezar a pedir uterinas, por ejemplo, para preeclampsia. En segundo trimestre, aunque no te den la morfológica, pero le hacen un control de segundo trimestre, pedir cervicometría, pero lo tienen que anotar. Y el por qué, los avales y la literatura está puesta en evidencia. ¿Entendés lo que te...? Sí. La realidad claramente. es que cada uno tiene que hacer lo que puede en el medio que puede. Entonces, yo no tengo uterinas, listo. Vamos a sentarnos con la mamá y decir, mamá, ¿cuántos años tenés? Tanto. ¿Cuántos hijos tenés? Tanto. ¿Tuviste presionarte en tus embarazos? Tanto. Y eso es un screening, claramente como la NICE, pero es un screening por factores de riesgo. No te va a dar el mismo rendimiento que el otro, pero por lo menos tiene. La paciente que viene, no sé, 35 años, que tuvo 2 preeclampsias graves y está a las 17 semanas sin aspirina, y a mí me da algo, chicos, cuando la recibo en el tercer nivel, a las 30 semanas con una preeclampsia grave y un bebé que pesa 1,2 kg. Entonces, o sea, yo recibo la paciente y me parece que todos tenemos que hablar el mismo idioma. Si todos hablamos el mismo idioma, las cosas se esclarecen un montón. O sea, esto no es una guerra. Esta no es una guerra del primer nivel con el tercer nivel, ni mucho menos al contrario. ¿Entendés? No es una guerra del primer nivel con el tercer nivel, es una guerra del sector público con el sector privado. Digamos, porque en el sector privado no hay ningún problema con hacer un screening. En el sector público sí. No. Yo no soy de, chicos, 2 segundos. un segundo. No entremos en una- No, podemos no, discutir quiero por- aclarar algo, quiero aclarar una cosa al respecto de lo que a mí me pasó. Yo trabajo en Coronel Suárez, es un pueblo que tiene 45.000, 50.000 habitantes, y la única que hace ecografías obstétricas soy yo. Y la única que hace ecografías obstétricas en el hospital soy yo. O sea que lo que yo me autoindico, me lo tengo que hacer yo misma, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿Sí? ¿Y a qué le voy a decir? Y bueno, no sé, derivar a la paciente porque yo estoy saturada de turnos. ¿Qué batallas Entonces, quiero? ¿qué batallas quiero librar? Y la batalla que libré, la primera fue el screening, ¿sí? En un sector público, ¿sí? Del primer trimestre. Se terminó la preeclampsia, se terminaron las ecografías porque la paciente venía con sangrado, se terminaron las ecografías. Bajaron, lo que quiero decir es que te cambia la demanda, ¿sí? Entonces, eso que te parece que te va a saturar el sistema, te lo termina ordenando. En serio te lo digo. Perdón, le voy a dar la palabra a la doctora que no habló, por favor. ¿Qué tal? Buen día. No es tan sencillo. En realidad, en el centro de salud donde yo trabajo tenemos como un equipo excelente las ecografistas, pero no tenemos Doppler en el equipo. Entonces el sistema ahí se entorpece. Es imposible llegar al ideal. Ni siquiera tenemos Miren, posibilidades. Sí. Que levanten la palabra, yo se las doy a todos, pero de a uno. No, lo que sí hemos mejorado muchísimo es que todas las pacientes dentro del primer trimestre tienen una ecografía hecha, todo, digamos, artesanal, ¿sí? Pero
segundo trimestre, y tercer trimestre es como obligatoria, porque en el segundo trimestre no tenemos morfológica. Por lo cual, ni consideramos la posibilidad de no hacer una en el tercer trimestre. Pero bueno, nos vamos adaptando de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Yo este año Ay, me perdón. salí de la guardia. Pido que sean breves porque todo. Sí. Lo que hay que hacer es reorganizar los recursos, porque los recursos están, chicos. Lo que hay que hacer es, tienen que ser reorganizados y tienen que tener una pauta clara. Yo en el PROVIN tengo 12 centros de salud, de los cuales solamente 2 tienen ecografía. Sumé el GAMEN y sumé el HPR, digamos, el Hospital Provincial. De esos 12 centros de salud, el GAMEN y el Hospital Provincial son los únicos que me hacen una morfológica y una TN. Para todos los 12 centros de salud. Entonces, cuando tuvimos que sentarnos a redireccionar, que dije, bueno, a ver, ¿cuál es la ecografía más importante? No sé si más importante, pero ¿cuál es la que tengo legislada? La morfológica. Listo, mandame las morfológicas. Vamos a arrancar por las morfológicas. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es absorber en esos 2 centros las morfológicas. Y a partir de lo que se puede, por lo menos, y también es algo que a lo que llego, porque las pacientes llegan tarde, porque no tienen ecografía de primer trimestre. Para hacer una ATN medianamente aceptable necesitaba un ecógrafo medianamente aceptable, como dicen esas que no tienen Doppler. Entonces, ¿qué es lo que hago con lo que puedo, con lo que tengo? Listo, arrancamos por las morfológicas. Ok, perdón. Primero les quiero decir, me encanta el debate. El año pasado en Lomas de Zamora pasó exactamente lo mismo, no es Rosario, nos pasa en todos lados. Entonces, me parece que la idea de estas jornadas es, en vez de discutir entre nosotros, es juntarnos y ver qué podemos hacer. Y le voy a preguntar al doctor Séntola, porque él se sentó y dijo, ¿qué hago en un lugar donde no podíamos mucho? Y armó. Claro, eso les quería contar, la experiencia que nosotros hicimos, y lo que dice Ale, yo estoy de acuerdo. Cuando uno, con los pocos que tiene, lo ordena bien, no te sobrecargas, al contrario. Nosotros, en Loma de Zamora hay 800.000 personas. 40, 20, 30, no sé cuántas salitas. Bueno, lo único que hicimos, mandamos las directivas de decir, todas las test positivos de embarazo vienen al hospital. No pasan por el médico obstetricia, pasan por ecografía. Hacíamos transvaginal para fechar, le dábamos la orden para screening en primer trimestre, el turno nosotros, y teníamos todo ordenado, la paciente que iba a venir, sabíamos cuándo iba a venir. Lo mismo con los gemelares, armamos el servicio de gemelares y nosotros decidíamos cuándo venía, cuándo se iba la paciente. No nos sobrecargamos porque sabía cuántas pacientes iban a venir. Y eso dio unos resultados buenísimos, porque no tuvimos primero detectamos un montón más de patología. Segundo, no se nos escaparon los gemelares patológicos. Empezamos a descubrir un montón de cardiopatías, de toda la patología que andaba dando vuelta por la zona, la descubrimos. O sea que ordenando los pocos recursos y presentando esto a la provincia es que conseguimos tener un mejor ecógrafo, Papa y Fribeta. Entonces, a pesar de que el trabajo parecía que iba a ser terriblemente grande, fue muy ordenadito y nos dio muy buenos resultados. Yo quería hacer un mini comentario. Nosotros, digamos, quizás empezamos al revés. Hicimos primero, pre-pandemia, un primer consultorio que le llamamos de datación, porque no teníamos tiempo para ATN. O sea, tiempo significa 30 minutos de ecógrafo silla, digamos. Pero sí teníamos el consultorio de datación de todas las pacientes y eso se hacía de lunes a viernes a tal hora. De esa manera, por lo menos, teníamos datación, parto prenatal. Después fuimos por el segundo trimestre, pero no por la morfológica, porque de nuevo caemos en el tiempo operativo de los 30 minutos como mínimo. Entonces, pero sí un estudio de segundo trimestre de control básico y quizás ahora agregarle, aunque sea la cervicometría. Son estrategias. Perdón que la doctora me pida. Bueno, acá yo les quería hacer un comentario. Yo hice como al revés. Pasé de estar en el provincial acá con los chicos de un tercer nivel a pasar a trabajar en Roldán, que es primer nivel. Y realmente se nos hace muy complicado, como dice Aida, el laburo en el primer nivel. Como decís vos, Emilia, a lo mejor la reorganización, a lo mejor se te hace fácil.
Pero nosotros ahora yo no hago únicamente, por ejemplo, morfológicas, TN, como hacía en el PROVI. Hago rodilla, hago hombro. Es que ese es el hago problema. la demanda. Entonces, Es la creo que reorganización. ahí está el punto y que hay que reorganizar. En San Jerónimo no tienen ecógrafo. Tienen a Roldán porque tuvimos la suerte que a mitad de año llegó un ecógrafo nuevo y absorbemos también Funes porque está roto el ecógrafo de Funes. Entonces, creo que hay un montón de aristas sueltas que sí, es verdad, el recurso hay que optimizarlo, pero también nosotros, el recurso humano, es escaso, realmente escaso. Sí, obvio que es escaso. Y es como vos decís, primero hace una rodilla, después hace una transfontanelar, después hace una ecografía obstétrica, después hace un abdomen. Perdón, le doy la palabra al doctor Aguirre que para hacerle una pregunta, Mira que porque hablo mucho hablando más. de centralizar, en Buenos Aires, cuando nosotros tenemos, después de un screening de primer trimestre, que derivar a alguien, no hay nada. Y el doctor armó una red como por afuera, y que nos cuente. Bueno, gracias por la introducción. Este tema es un tema que me desvela y la verdad que hablamos mucho del primer trimestre, hablamos mucho de la FMF y lo ponemos siempre, pero estamos, en la realidad es totalmente otra. El 60% de nuestras embarazadas se atienden en hospitales públicos. Y yo quisiera llevarlo a cada uno de ustedes en las reuniones en el ministerio, cada vez que vamos a hablar de una política de salud en diagnóstico prenatal. Y cualquiera de ustedes sería mejor que cualquiera de los que están ahí dirigiendo los criterios de salud, sinceramente. No habría ninguna diferencia. Cada vez que uno plantea el primer trimestre como el gran trimestre, o sea, tratando de hacer lo que estaba puesto ahí, ¿no? De invertir la pirámide y poner arriba, no hay comprensión de esa situación. A mí me llegaron a decir, ¿usted cree que está en la NASA? Yo estaba planteando este tema. De las cosas que tenemos planteado en el primer trimestre, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente, no hay políticas públicas dirigidas a eso. Entonces vamos a estar siempre dando vuelta entre nuestras posibilidades, lo que sería lindo tener y las posibilidades que tenemos. Y queda todo a la voluntad personal, a la voluntad del equipo, a la voluntad del servicio. La última consenso que hizo el ministerio se llama Consenso para la Atención del Embarazo de Bajo Riesgo. Creo que salió el año pasado. Cuando yo le pregunto, ¿cómo sabes si hace bajo riesgo, que es bajo riesgo si no haces screening del primer trimestre para, por ejemplo, las aneuploidías, ¿cómo sabes que es bajo riesgo? Me dice, doctor, hay otros criterios. Y le digo, ¿cuáles criterios? Vaya a leer los libros, doctor. Sinceramente, de esa manera me contestaron. El objetivo final, después estuve con el último, que creo que está ahora todavía en una discusión en el ANLI sobre este tema, y terminan diciéndome así, doctor, no hay plata, porque esto que se dice más arriba también se dice más abajo. No hay plata, no quieren una política, no tienen previsto una política para resolver esto que queremos resolver, hacer un buen screening en el primer trimestre, tanto para malformaciones fetales, aneuploidía y todas las complicaciones obstétricas que no le voy a contar a ustedes, yo no soy de la especialidad. Yendo a las aneuploidías, yo un poco siento que ustedes pesan mucho la especialidad y apuntan mucho al bajo peso, a la prematuridad y qué sé yo. Las aneuploidías quedan casi afuera. El down queda casi afuera. Si bien es cierto, el efecto que tiene la preeclampsia, la prematuridad, todo el retardo de crecimiento, patológicamente tiene mucho más peso. Pero las aneuploidías quedan afuera porque significa la TN más las dos dosajes bioquímicos y ese prácticamente no existe. Queda la TN nomás a veces, con suerte. ¿Cómo? Y ahí viene el tema que dice la doctora. A veces se hace screening sin pensar que el screening está hecho para que vos hagas una intervención que significa hacer una punción. Entonces haces screening y después ve a las pacientes que andan revoleando a ver dónde encuentran un lugar y desesperada que lo punzan, porque le dice, tenés que punzarte, pero no andamos dando vueltas. Ahora, todo este desarreglo se soluciona con una política de salud que apunte a
diríamos, resolver este tema en el primer trimestre. Entonces, en el fondo estamos cayendo que seguimos en el segundo trimestre haciendo la morfológica del segundo y corriendo detrás del Doppler y que son el tercer trimestre, digamos. O sea, esto que decimos, dar vuelta, no, hasta ahora no lo dimos vuelta. Yo creo que esto tiene, a ver, cuando a mí me dicen no hay plata para hacer esto, porque es cierto que los dosajes bioquímicos no salen tan caros, ¿eh? Y la ATN, medirla no es tanto dificultad. Lo que es más difícil es el tema de la punción, el diagnóstico, el cariotipo o la REI o lo que se haya que hacer. Eso es lo más difícil. Por año nacen 400 niños con síndrome de Down. Más o menos es la estadística, 400 niños. Si aplicáramos el screening y detectáramos el 85%, 80-85%, detectaríamos un buen grupo de chicos, diríamos, ¿no? Con síndrome de Down. Ahora, la ATN también es un marcador para defectos congénitos en general. Con la ATN tenemos muchas otras patologías. O sea que hacer aneuploidía es una parte de detectar los defectos congénitos. La ATN aumentada se da en muchas patologías, esa hay que seguirla. La ATN aumentada, aunque el cariotipo me haya dado normal, hay que seguirlo hasta el final y ver de qué se trata, digamos. Colega, todas las reuniones son infructuosas, las reuniones en el ministerio son infructuosas, y en los ministerios de las provincias también, porque lo dan como un lujo, hacer todo esto que queremos hacer en el primer trimestre lo dan como un lujo, como una cosa no aplicable. Entonces nosotros estamos entre lo que queremos hacer y la posibilidad que tenemos. Tenemos que decidirnos también en empujar todos hacia el mismo lado, es decir, en el primer trimestre tenemos que hacer esto. Porque nosotros también aflojamos un poco. Te dicen, no, no se puede, y ahí nos quedamos, digamos. Tenemos que tomar una iniciativa de decir, todo tiene que pasar el primer trimestre. Después están todos los otros elementos que siguen, ¿no? Pero el primer trimestre. Tiene que ser realmente eso que decimos de la pirámide, si no vamos a estar dando vuelta acá con el tema. Termino. La preocupación de los genetistas es tener el diagnóstico de los síndromes de Down y de otros síndromes que no solo son anomalías cromosómicas. Y nosotros calculamos que para cubrir toda la población, idealmente, supongamos que toda la población puede acceder al screening del primer trimestre para aneuploidía, necesitamos mínimamente 15 laboratorios de citogenética distribuidos en el país. Eso significa una inversión enorme. Tendríamos que triplicar más o menos, viendo qué hacen los países europeos, triplicar el número de ecógrafos y de ecografistas. Porque si tenemos que acceder a toda esa población, tenemos que prácticamente triplicar. Y es cierto lo que nos dicen en el ministerio, es mucha plata. Ahora, ¿queremos hacerlo o no queremos hacerlo? ¿Tiene valor? ¿Es costo efectivo o no es costo efectivo? Los europeos han demostrado, y lo usan como política de salud hace rato, que es realmente costo efectivo. Que para ellos después la discapacidad y todo el manejo y toda la internación y todo eso sale más caro que hacer todo el screening. Y termino con esto. Ahora nos encontramos con otro problema, que es que está la interrupción del embarazo. Al estar la interrupción del embarazo, uno detecta algún marcador, sin hacer el cálculo de riesgo, algún marcador como el hueso nasal o algún defecto cardíaco y se le plantea la interrupción. Y nos quedamos sin diagnóstico. O sea, nos quedamos sin el diagnóstico etiológico, estoy hablando, ¿no? Tiene cardiopatía, ahora no sabemos si es un Down, no sabemos si es una cardiopatía aislada, si es un DiGeorge, un 22q, lo que sea. Es decir, la interrupción del embarazo aparece como una alternativa rápida, no al diagnóstico, sino a detener el embarazo. Estoy de acuerdo con la detención, no me den vuelta con la situación. Pero nos aparece como una salida rápida a la presencia de algún marcador o de alguna cuestión. El hueso nasal ausente en la provincia de Buenos Aires es un marcador para interrupción del embarazo. O sea, acá hay gente de la provincia de Buenos Aires. Hasta le obligan, no le obligan, pero le dicen, miren señora, tiene hueso nasal ausente, va a ser Down, interrumpa el embarazo. Está bien. Entonces, yo lo que digo, para terminar, es lo siguiente. Cuando no teníamos la interrupción del embarazo y lo que hacíamos prenatal, nos decían, ¿por qué hacen prenatal si no tienen la posibilidad de interrumpir el embarazo?
Y ahora que tenemos la posibilidad de interrumpir el embarazo, nos quedamos sin diagnóstico porque lo hacemos rápidamente y se termina el embarazo. Y nos quedamos sin diagnóstico. Yo entiendo todo lo que se ha hablado hoy, pero les quiero dejar una reflexión. Cuando llegamos al pueblo, un grupo de médicos pusimos una clínica. Y con mi señora pusimos una escuela. O sea, salud y educación. Quiero decirles que no hay chicos para sala de 3, no hay chicos para sala de 4 y 5. Las maestras jardineras están desesperadas porque les van a cerrar sala. El doctor dice que hace falta triplicar los puntos de ecógrafos. O sea, ¿cuál es el futuro? O sea, nunca salimos del pasado, nunca invertimos la pirámide. O sea, salud pública y en privado nunca invertimos la pirámide. ¿Y cuál es el futuro? Perdón, me parece que el futuro, si me permiten, y disculpen que corte sea odiosa, gracias a todos. El futuro es que cada uno, lo dijo muchos de mis colegas acá, cada uno desde su lugar y todos juntos armemos un grupo y le demos para adelante contra lo que de arriba no pueden y contra de los costados no quieren. Todos y con buena onda. Así que me parece que es eso. Se invierte la pirámide lamentablemente a esta altura y yo sé que el costo es alto con el hombro de cada uno hasta que entre todos logremos dar vuelta lo que los de arriba no quieren. Gracias a todos. Una última, a las personas que trabajan en los servicios de imágenes o de gestión de turnos, trabajen por separar agendas. Nosotros los hicimos acá y traen un beneficio total a la parte de imágenes. O sea, ecografía obstétrica, ecografía de mama, ecografía, y de esa modo te permite concentrarte y organizar mejor. 2 minutos porque tenemos que, les mostramos, quédense 5 minutitos porque les queremos dar un dato del año que viene. Muchísimas gracias a la mesa, los dejamos liberados. Por favor. Y una cosa más, a todo el grupo de organizadores y colaboradores les pedimos que vayan viniendo para sacarnos una foto. Mientras tanto, pasa el video. Los de Buenos Aires y los de Rosario, por favor.